Que Dios les bendiga, hermanos. Puede tomar asiento en esta mañana. Y yo quiero pedirles a ustedes en esta mañana su máxima atención. Así que le doy 10 segundos para que se acomode el pelo, se acomode los anteojos, el vestido, la corbata. Y antes de iniciar, yo quiero leerles unas estadísticas que estuve recopilando durante estos días. Antes de empezar el tema, quiero darles esas estadísticas. Ok. Estas son estadísticas globales, alrededor del mundo, no varían mucho de país a país. Para mí son un poco alarmantes, quizás otros las menospreciarán, pero se dice que a nivel global, a nivel mundial, el uso del internet en promedio diariamente es de 6 horas y 43 minutos. Usted dice, no es tanto, no, sí es mucho, porque resulta que, por ejemplo, yo que trabajo en una oficina, yo paso pegado al internet 9 horas en la oficina. El pastor no pasa pegado al internet 9 horas en una oficina, entonces estos promedios dice que son alrededor de 6 horas y 43 minutos diarios en el internet, entre trabajo y no trabajo. Y aquí es donde se pone la cosa más bonita. Dice que 2 horas y 23 minutos se utilizan redes sociales. 2 horas y 23 minutos. Hay usuarios pesados, o lo que le llaman usuarios pesados, que su promedio es de más de 4 horas en redes sociales. En promedio se toca 2.617 veces al día la pantalla del teléfono, que equivale más o menos a 5 horas. Mensualmente en redes sociales se consume 58.6 horas entre TikTok, Facebook e Instagram, 23.2 horas en YouTube, 17.5 horas en WhatsApp, para un total de 95.5 horas en redes sociales. Equivale a casi 4 días de 24 horas. Eso no acaba ahí. El promedio de horas lectivas al año de los estudiantes es de 1.054 horas. Sí, los mandamos un montón de horas, pero horas lectivas son en promedio 1.054 horas. Pero el uso de redes sociales es 1.058 horas. Se estima que los adolescentes pasan 9 horas al día en línea, 30% en redes sociales y el 60% desde el teléfono, desde la pantalla del teléfono. Eso quiere decir que al año pasan 45 días en redes sociales, días de 24 horas. Hay enfermedades relacionadas al uso excesivo del celular, ¿como cuáles? Hay un aumento del 10% de tumores cerebrales, el síndrome de la contractura del cuello, problemas de espalda y de cintura, síndrome del túnel carpal. De hecho, muchos adolescentes, este dedo, que si no, como no soy bueno para los nombres, es el meñique, ¿verdad? Muchos adolescentes tienen hundido este dedo de sostener el peso del teléfono todo el día. Daño en la retina, sensibilidad a la luz, visión borrosa, dolor de cabeza. Si sus hijos presentan eso, están excediendo el uso del celular. Desviación visual, en otras palabras, están haciendo viscos. Insomnio. Se proyecta que si los jóvenes de hoy llegan a vivir 90 años, habrán pasado 312 meses frente a una pantalla del teléfono. Equivale a 26 años. Se ha comprobado que entre más tiempo pasan en redes sociales, las personas se sienten más solitarias, se sienten aislados y se sienten rechazados. En redes sociales
hay un mal silencioso. ¿Por qué? Porque en redes sociales hay retos, hay ciberacoso, ciberbullying, suplantación de identidad. De hecho, hay varios retos. Hay un reto que se llama el tren blackout o desmayo, que es que los niños y jóvenes aguantan la respiración hasta desmayarse. Hay otro reto que se llama el grooming, que es inhalar productos químicos causando daño pulmonar y cardíaco. En el 2017 salió un famoso reto que se llamaba la ballena azul, que durante 50 días ellos iban a hacer cosas, autolesionarse, y el día 50 tenían que suicidarse. Hay otro que es que toman diazepam en masa, un montón de jóvenes toman diazepam en masa a ver quién es el último en pie. En Costa Rica, el año pasado, en el 2023, hubo 3.956 intentos de suicidio registrados. Y aunque no hay una cifra oficial, se estima que fueron más de 500 personas que consumaron el suicidio. Y se dice que por cada intento de suicidio, o sea, de estos 3.959, por cada uno de esos hay al menos 20 que no se reportaron. El porcentaje más alto de los intentos de suicidios están entre niños de 10 a 14 años y adolescentes de 15 a 19 años. Es la segunda causa de muerte en estas poblaciones, en niños de 10 a 14 y adolescentes de 15 a 19. Aquí, en Barba, Copesiva, que es la cooperativa que administra los servicios de salud, detectó un aumento del 70% de casos de personas con ideas suicidas. El área de salud de Barba atiende diariamente 8 personas por problemas de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, siendo el bloque de 14 a 20 años el que más alarma a la medicina. Y dos numeritos más antes de iniciar. En Costa Rica se reportan 12.123 personas en lista de espera de psiquiatría. Evidentemente no hay tantos profesionales y se está atendiendo en promedio una persona cada 6 meses. Que para una persona que tiene un pensamiento suicida, que lo atiendan cada 6 meses es muy alarmante. Hoy en día la gente no se está muriendo de infecciones, no se está muriendo de cáncer, se están matando porque no son atendidos, porque no se ha sacado el tiempo para ellos. La adolescencia los está matando y muchas veces nosotros no hemos sacado tiempo para ellos. Acompáñenme a la escritura en Ezequiel capítulo 3. ¿Cuántos de aquí tienen niños? Para mí siguen siendo niños, me dicen que de 10 años sigue siendo un niño, ¿verdad? Niños, hermanos, sobrinos, nietos que están en ese rango de edad. Levánteme su mano. Son pocos, yo pensé que eran más. Yo creo que son más. Indudablemente, hermano, cada día que pasa, la situación se está complicando más y más. Vemos una enorme indiferencia del cuerpo de Cristo y del mundo aún peor. Y usted y yo no debemos olvidar por un segundo que el Evangelio es la respuesta que Dios tiene para toda esa estadística alarmante. Pero muchas veces usted y yo estamos como la caja. No le damos la medicina a los pacientes. Sí, usted y yo estamos muchas veces como la caja. Usted y yo tenemos la medicina en Huacá y no le estamos dando la medicina al paciente.
Y cuando ya se puso crónico, tenemos que correr a ver qué hacemos. Ezequiel capítulo 3, verso 16, dice el atalaya de Israel. Y ahorita les voy a explicar un poco más acerca de quién es el atalaya. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere la maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. De su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestaras para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Hoy en día, mi hermano, usted y yo no podemos perder por un momento lo que dice la palabra allá en Filipenses capítulo 2, versículo 15, en la parte final. Dice que usted y yo somos lumbreras. La escritura dice que usted y yo somos la sal de la tierra, que somos la lámpara, que la lámpara no se puede poner debajo de la cama. Pero muchas veces nosotros no estamos comportándonos como eso. Muchas personas les da vergüenza cargar esto, cargar su Biblia, y prefieren sacar el teléfono para ver la escritura. ¿Me equivoco o no? Habrán otros que la usan porque les da vergüenza que los vean buscando por toda la Biblia y que no sepan dónde está. Pero eso solo demuestra que hay una falta de una disciplina espiritual ahí. Peor aún, hay muchos que ahora buscan pastores modernos que no prediquen lo tradicional, sino que me den la palmadita en la espalda, que me den esa palabra de aliento que yo he estado buscando. Y el mundo no necesita que usted y yo le hablemos bonito. El mundo no necesita de eso. El mundo necesita que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Mi hermano, es más, voy a decirle, el mundo no necesita que usted los agarre a biblazos. El mundo necesita conocer el amor de Jesús. Y ese amor solo se conoce cuando usted lo tiene de adentro, cuando usted lo vive de adentro. El atalaya, el centinela o el vigilante, cualquiera de esos 3 nombres usted los puede encontrar en la escritura, descrito de esa manera. El atalaya, centinela o vigilante era la persona responsable de estar vigilando y de estar velando. Antes en las ciudades, en aquellos tiempos, las ciudades normalmente tenían unas torres, y en esas torres estaba el atalaya, el centinela, o muchas veces esas torres estaban fuera de la ciudad para que el centinela tuviera más alcance de vista. Y él veía todo lo que acontecía alrededor del reino. Y usted empieza a tomar apuntes y empieza a tomar notas. Él estaba viendo todo lo que acontecía alrededor del reino. Esa era una de las personas más importantes dentro de la ciudad. Evidentemente estaban los generales y estaba el ejército y estaba el rey, pero el centinela era una persona de confianza para el pueblo. El centinela era una persona al que todo el mundo respetaba, porque sabían que si algo malo iba a pasar, él era el primero que lo iba a decir.
Entonces resulta que sobre él recaía el peso de estar avisando si algo se aproximaba. Y si era algo peligroso, la ciudad se preparaba. Si el centinela decía que venía un peligro, la ciudad paralizaba sus labores y se preparaba para enfrentar el peligro. Yo sé que muchos de ustedes dirán, esa palabra Dios se la dio a Ezequiel. No, no se la dio a Ezequiel. Esa palabra está en la Escritura y es para nosotros también. Dios no los está llamando a ustedes como profetas, que fue el llamado que le hizo a Ezequiel. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, mi hermano, usted y yo nos volvimos atalayas de Dios. Nos volvimos vigilantes de Dios, centinelas de Él. Usted y yo nos convertimos en portadores de este mensaje. Usted y yo somos portadores de este mensaje. Ahora, usted y yo tenemos que tener presente que usted y yo lo único que declaramos es lo que diga este mensaje. El atalaya debía estar completamente concentrado en lo que hacía, en lo que había alrededor del reino. El atalaya no podía ser una persona dispersa. O sea, si yo hubiera vivido en esa época, a mí no me hubieran puesto de atalaya, se lo garantizo. Se lo garantizo, a mí todo se me olvida. Vaya a pasar. Sí. El viernes iba a hacer algo y me acuerdo como a las 5 de la tarde. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En caso de que el atalaya viera el peligro y él no lo anunciara y alguien moría, ¿qué creen ustedes que pasaba con el atalaya? No, díganme ustedes, ¿qué creen que pasaba con el atalaya? Morían, lo mataban, por inútil, por no hacer lo que tenía que hacer. Y me recuerda cuando el Señor dijo, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer hicimos. Ahora, acá es donde el cuerpo de Cristo tiene una gran deuda con Dios. Hemos estado indiferentes y distraídos. Y lo predicaba el pastor hace 2 semanas, si no me equivoco. Es más, voy a hacerles un pequeño test. ¿Cuál fue el primer témpano que dijo el pastor que tenía el cuerpo de Cristo hoy en día? Vamos a ver. Alguien que nada más ocupa uno que se acuerde. El primer témpano. Nada más uno. Hermano, entre todos me cuesta. El primer témpano, ¿se acuerdan? La indiferencia. Y me gusta como hicieron ustedes. Porque no me dijeron lo que eran, sino que me hicieron la mímica. Fueron indiferentes. No, son bromas. Bueno, pero no era broma de que eso fue lo que él dijo. El primer témpano con el que está luchando el cuerpo de Cristo es la indiferencia. Y precisamente el atalaya de hoy en día es indiferente a lo que está aconteciendo. Y desdichadamente pasa mucho tiempo entretenido en las redes sociales. Muchísimo tiempo. Es más, no me responda porque sí, yo sé que a todos nos ha pasado. ¿Cuánto nos ha pasado que ya es en la noche? No sé, 8 de la noche, voy a ver qué hay nuevo. Y usted se pone a ver un famoso reel. ¿Cuántos reels termina viendo? No, dígame, ¿cuántos termina viendo? Yo un día empecé como a las 8 y terminé como a las 10:30. Yo me dije, ¿qué es esta barbaridad? Porque eso lo consume a usted. Los atalayas, el momento de más tensión del atalaya, ¿cuál cree usted que era? La madrugada. ¿Usted se imagina que lo pongan a usted a vigilar de noche, a oscuras, sabiendo ustedes que las madrugadas era el momento ideal para que todo el mundo atacara? Ese era el momento de más tensión del atalaya. Evidentemente era el momento en que más atento estaba.
¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo usted y yo en las madrugadas? ¿Durmiendo? 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 Yo sé que sí. Yo sé que estamos durmiendo. Pero voy a contarle algo muy curioso. Las noches, que también eran momentos de tensión, usted y yo, ¿qué hacemos muchas veces en las noches? Nos sentamos a ver Netflix o la plataforma de streaming que usted tenga. Nos sentamos a ver Netflix y terminó el capítulo que usted quería ver, pero el capítulo terminó muy interesante. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué hace usted? Ve el segundo y ve el tercero, y cuando se dio cuenta son las 2 de la mañana y usted no hizo lo que tenía que hacer. No, no pasa eso. El atalaya tenía que estar muy atento, y usted y yo tenemos que estar muy atentos también. Yo tengo una particularidad. A mí, yo soy un poquito desesperado a veces. Como cuando este muchacho me decía antes, me dice, es que tengo que contarle algo, y me dice, la otra semana, y yo, ¿para qué más haces eso? O sea, pasé toda la semana pensando en eso. Entonces yo, como toda la vida he sido así, a mí nunca me ha gustado mucho ver las series, porque si no me la como completa. O sea, si yo me pongo a ver una serie, yo sé que yo la veo completa. Entonces por eso evito hacerlo. No que no lo haga, pero evito hacerlo. Ahora, las torres de los atalayas se hacían para 2 fines específicos. Uno, evidentemente, era vigilar la ciudad, pero el otro fin que tenía las torres de los atalayas era vigilar que los ladrones no se robaran las cosechas y el ganado. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, el otro objetivo que tenía la torre de la atalaya: estar viendo que el ladrón no se robe las cosechas ni el ganado. Me hace acordarme de una palabra que ya está en Juan capítulo 10, si no me equivoco. Voy a leer para ustedes porque si no, sé que no termino rápido. Segunda de Samuel 18:24, es para que vean ustedes lo que hacía la atalaya. Dice, y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio voces y lo hizo saber al rey. El rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Eso era lo que el atalaya pasaba haciendo todo el día. Ahí viene alguien, ese parece que es tal. Segunda de Reyes 9:7 dice, y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, hay paz. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice, hay paz. Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Eso es un poco del contexto de lo que hacía el atalaya. El atalaya estaba velando, él estaba viendo qué estaba alrededor. Y el atalaya decía, aquí literalmente dijo,
un mensajero fue pero no regresó, otro mensajero fue y no regresó, y ese que viene ahí, ese viene con todas las de pelear, viene impetuosamente. Y esa es precisamente la labor del atalaya. El atalaya tiene que estar viendo, el atalaya tiene que estar vigilante. El vigilante en su obligación tenía que ser una persona disciplinada, tenía que ser una persona capaz y sobre todo tenía que tener sus sentidos muy sensibles. Yo no podría ser atalaya porque soy miope y astigmatismo, ¿verdad? Entonces yo si me quito los anteojos y alguien se para en la puerta, yo podré ver una sombra, pero nada más. Evidentemente un atalaya no podía hacer eso. Y muchas veces nosotros somos atalayas miopes, porque no estamos distinguiendo lo que está pasando. El atalaya era una persona conocida por todos los demás. Vea, todos en el reino conocían quiénes eran los atalayas. Y le garantizo que los invitaban a una olla de carne de vez en cuando, porque sabían que sus vidas estaban en sus manos. El creyente debe ser conocido como tal, como una persona que avisa, que notifica. Y no que notifica solamente el castigo, que avisa del amor de Cristo, que avisa de ese amor de Dios. A mí me causa mucho, aquí no tanto, así les soy honesto, aquí no pasa en gran medida. Pero yo cuando vengo los domingos de camino, siempre he tenido la manía de estar viendo la gente que va. Y usted los ve como dicen, dice usted, ese va para alguna iglesia. Usted no sabe para qué iglesia irán, pero usted sabe que van para alguna iglesia. Pero aquí hay gente, bueno, aquí no tanto, como les digo, aquí no tanto. Hay personas que se visten casuales para ir a la casa de Dios, porque no quieren que los vean como un cristiano. Y por eso les digo, aquí no tanto, aquí la gran mayoría siempre se visten para venir a ver a su rey, a su papá. Pero en otros lugares, vieras que he notado mucho eso, sobre todo en las iglesias donde hay un impacto juvenil muy grande, no sé por qué será. Aparte de una gran vista, el atalaya desarrollaba mucho su sentido del oído. Y resulta que usted y yo no nos vamos a poner, no vamos a hacerle una torrecita ahí al lado fuera de la iglesia para que usted nos avise si viene alguien o no viene alguien. Pero usted y yo tenemos que tener visión. ¿Visión de qué? Visión de qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Visión de qué es la necesidad que tiene el mundo. Visión de qué es lo que está matando al mundo. Y yo por eso ahora le leí esas estadísticas, que no son estadísticas nada bonitas, porque son dos tipos de estadísticas que les di. Cómo perdemos el tiempo y lo que está matando a nuestra juventud. Entonces resulta que lo que está matando a nuestra juventud, nosotros no lo hemos visto por pasar mucho tiempo pegado al bandido teléfono. Aunque usted no me diga amén, yo sé que así es. ¿Por qué? Porque así hemos sido, así nos ha arrinconado Satanás. Satanás nos ha arrinconado a esta realidad, a la realidad de que usted y yo no tenemos tiempo para poder ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Y resulta, de hecho una estadística que no les puse ahí, dice que desdichadamente la mayoría de suicidios son mujeres. Y mucha otra, un número muy importante son personas homosexuales. Estaba hablándole de niños de 10 a adolescentes de 19 han sido homosexuales. ¿Por qué? Porque Satanás primero los engañó con el homosexualismo y después la estadística que sí les dije es que se aíslan, se sienten solitarios. Entonces nadie los escucha, porque resulta que los papás pasan muy ocupados. O sea, los papás cuando llegan a la casa empiezan a hablar de las cosas que no pudieron hacer en el trabajo y el niño viene y les habla y dice, ahora no puedo, después. Y ese después se hicieron grandes y nunca se sacó el tiempo para ellos. Entonces resulta que Satanás los aísla, Satanás los engaña, Satanás trabaja en su mente y después
La única salida que ellos encontraron fue el suicidio, porque nosotros no estuvimos alerta a ellos. Nosotros nunca estuvimos pendientes de ellos. Ahora, nuestro oído también debe estar atento a todo lo que está alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque hay pastores que predican muy bonito, pero cuando usted confronta esa palabra con la palabra de Dios, usted se da cuenta que bonito fue lo único que habló, pero no habló verdad, no habló justicia, no habló misericordia, no habló amor. Y sobre todo no habló de la verdad de ella. Ahora, el mundo tiene una gran necesidad de la palabra viva. El mundo tiene una enorme necesidad. Y de hecho, si ustedes se ponen a ver, usted verá testimonios de muchas personas que han estado renunciando a la fama por el evangelio. En un perfil muy bajo, sí, pero están renunciando a la fama por el evangelio. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de Dios en el mundo. Muchas veces no confesa, pero todos saben que necesitan de Dios. Cuando el centinela gritaba peligro, nadie dudaba de esa palabra. Si el centinela gritaba peligro, todo el mundo dejaba todo botado. Nadie dudaba ni un segundo de esa palabra. Y para que la gente no dude de lo que usted y yo decimos, usted y yo tenemos que ser íntegros delante de Dios. Usted y yo tenemos que ser temerosos delante de Dios, porque eso es lo que usted y yo estamos reflejando. Acompáñeme a Ezequiel, dele una vuelta un poquito para atrás, capítulo 3, versículo 1. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Usted y yo, hermanos, somos llamados como vigilantes a pregonar esta palabra. Y dice, se lo leo en otra versión, que dice: la voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo, que se refiere a la escritura. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y me dio de comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Pero el versículo 1 dice, en esta versión lo dice de esta manera: cómete este rollo, luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Hermano, ¿qué es lo que usted y yo le estamos transmitiendo a los demás? ¿Y sabe por qué le pregunto esto? Porque muchas veces usted y yo estamos reteniendo el mensaje. Muchas veces usted y yo estamos dejándonos esa comida deliciosa solo para nosotros. Usted y yo muchas veces no le estamos, y vea, hermano, y con eso no lo estoy enviando a predicar casa por casa, no. No lo estoy mandando a evangelizar, no. Lo único que le estoy diciendo es, ¿qué es lo que está saliendo de su boca? ¿Qué es lo que usted y yo le estamos hablando a las personas que normalmente hablan con nosotros? ¿Qué es lo que le estamos diciendo a nuestros compañeros de trabajo, universitarios? ¿Qué es lo que le estamos diciendo a nuestros familiares? O sea, ¿qué es lo que abunda en su boca? Porque al final, ¿qué es lo que estamos transmitiendo usted y yo? Y le decía, no podemos retenerlo, no podemos retener el evangelio, debemos anunciarlo. Cuando el atalaya anunciaba, cada persona era libre de hacer lo que quisiera hacer. Si la persona se preparaba, perfecto, su vida se libró. Pero si la persona no se preparaba, no era culpa del atalaya.
Mi hermano, no es muy diferente a hoy en día. Usted y yo hablamos lo que conocemos, hablamos del amor de Dios que conocemos. Y cuando usted y yo hablamos del amor de Dios que conocemos, lo siguiente no nos toca ni a usted ni a mí, le toca al Espíritu Santo. Entonces por eso le digo, no es muy diferente. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Resulta que a mí me llama mucho la atención. Evidentemente yo soy de una época, yo ya en los 90 yo ya veía tele, ¿verdad? Entonces a mí me llama mucho la atención, como por ejemplo, ¿cuántos pecadores aquí vieron Betty la Fea? ¿Sí, verdad? Hay un montón de manos que no se levantan, yo sé que la mayoría lo vio. Bueno, por lo menos los que son de la generación mía. La ventaja mía es que yo estaba en el mundo en eso, hermanos. No, y resulta que en la famosísima escena de la asamblea, no sé qué era. Bueno, la escena donde la protagonista revelaba el balance real, hay tazas con esos diálogos. Es más, hay personas que se saben de memoria en qué capítulo, de cuál temporada el actor principal fue engañado. Hay personas que saben en qué minuto de cualquier capítulo, de cuál temporada pasó esto y pasó lo otro. Pero ¿cuánto sabemos de memoria de la Escritura? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto sabemos dónde buscar en la Escritura? Hermano, vea, no se lo digo por decírselo, el Señor me lo ministraba, que mucha gente prefiere usar el teléfono porque le da vergüenza que los vean buscando a Geo desde Génesis al Apocalipsis. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque esto no es una disciplina espiritual para muchos. Si usted no sabe cómo buscar en la Biblia, quiere decir que usted no busca en la Biblia. O sea, si usted y yo no sabemos en qué buscar, si usted y yo no sabemos quiénes son los profetas mayores, si usted y yo no sabemos dónde está la doctrina de salvación, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué vamos a pregonar? ¿Qué es lo que vamos a decir? Ahora, hermano, ¿por qué se lo digo? ¿Por qué le digo todo esto? Acompáñeme ahora a Ezequiel capítulo 33. Y si usted me dice, vea, hermano, es que a mí me cuesta mucho, a mí yo a veces no entiendo algunas palabras de lo que dice la Biblia. Hermano, hay otras versiones. De hecho, esta versión que tengo me gusta más Reina Valera, pero esta versión es mucho más entendible para las personas que están iniciando. Ezequiel capítulo 33, y lo voy a leer en esta versión, de hecho. Vamos a leer hasta el versículo 9, dice: una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar, resulta que los matan. Ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrán haber salvado sus vidas, dice el 6. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que te digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú habrás salvado tu alma.
Y quiero que me proyecten una vez más el versículo 1, Ezequiel 33:1, porque aquí hay algo importante, mi hermano. Perdón, el 2. Lo leo en la Reina Valera 60. Dice: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada. ¿Quién va a traer espada? ¿Quién va a traer la espada? Hermano, no le eche la culpa a Satanás de lo que está pasando alrededor del mundo. Evidentemente él induce las mentes, pero la espada la trae él. Versículo 3 dice: y el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta, y vamos a dejarlo ahí, y tocare la trompeta, esa escena no se le hace parecida. No se le hace como que en algún otro libro anuncia eso. El que tocare la trompeta para advertir, pero una trompeta más va a sonar, pero no para advertir, sino para traer libertad. Ahora, cuando usted y yo leemos esta historia del centinela, y véase usted sus manos por un momento. Véase las manos, véase las manos, todos. Véase las manos, no se vea las uñas porque quizás no se las limpió, pero véase las manos. Dígame, ¿qué ve usted en sus manos? ¿Qué ve usted en sus manos? Yo le puedo decir lo que yo veo en las mías. Veo sangre inocente. Yo, y con nombres y apellidos, y yo lo sé, yo veo sangre inocente. ¿De qué? De personas a las que les rehusé el evangelio, personas a las que no les dije el evangelio y que ya hoy no están. De hecho, aquí se congregaba antes una muchacha, que esa muchacha un día se colgó y estaba entre nosotros y ya no vive. Pero nosotros pasamos muy ocupados en distracciones y muchas veces pasamos muy ocupados y no en cosas espirituales. Pasamos muy ocupados pero no orando y no leyendo la palabra, mucho menos vigilando. Pero dígame, ¿cuántas series de Netflix ha visto usted completas? ¿Cuánto tiempo ha pasado usted delante del televisor viendo? No le echemos la culpa a Netflix, viendo cualquier plataforma de streaming. Porque hay muchos que dicen: no, a mí me gusta mucho esta, ¿cómo se llama esta que es muy famosa? Yellowstone. Más de uno sí sabe cuál es. Muchos de aquí vieron Vikingos. Y yo le voy a decir una cosa: a mí me gustan las películas medievales, a mí toda la vida eso me gustó. Vikingos nunca la vi porque eran muchas temporadas y yo sabía que me las iba a comer todas en una noche y madrugada, entonces decidí no verlo. Pero ¿cuánto tiempo hemos desaprovechado nosotros? Es más, vea, hermano, si usted no quería usarlo para orar ni para leer la palabra, aunque sea durmiendo, pero ¿cuánto tiempo hemos desaprovechado nosotros? ¿Cuánto tiempo nosotros? Y por eso le decía, cuando yo veo mis manos, yo veo sangre inocente, sangre de personas que si se fueron con el Señor no fue porque yo les prediqué, no fue porque yo les dije, fue porque Dios haya tenido misericordia de ellos a través de otra persona. Pero yo le digo a usted, piense por un momento en alguna persona que haya fallecido cercana a usted, que se haya morido sin Cristo y que usted diga: mira, yo tuve la oportunidad de predicarle a él, a ella. O por un momento piense en esa persona a la que a usted le ha dado vergüenza predicarle el evangelio, enseñarle el evangelio. Es más, hermano, y se lo digo, no le estoy diciendo vaya a evangelizar a nadie, le estoy diciendo hable de lo que es Dios para usted. No le estoy diciendo vaya casa por casa. Vea, hermano, de ahora en adelante yo lo reto a usted a que vaya por el vecindario casa por casa. No.
Por algo más sencillo, a las personas con las que usted habla todos los días, ¿cuál es el tema de conversación con ellos? ¿Qué es lo que usted quiere conversar con ellos? Jeremías capítulo 1 y verso 17. Dice: tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y antes de que usted me diga que estoy sacando ese texto de contexto, mi hermano, la Escritura lo que nos manda a usted y a mí es lo que dice el verso 17: háblales todo cuanto te mande. Hermano, usted no les tiene que dar a las personas un curso de teología, de angelología, de escatología, nada de eso. Háblele lo que Jesús está haciendo en usted. Recuerdo, yo soy bueno para confundir historias, ¿verdad? Entonces, si estoy confundiendo la historia, me perdona, pastor. Pero, si no me equivoco, era un ciego. Era un ciego que Jesús lo sanó. Y va a donde los sacerdotes y lo que no me acuerdo es qué fue lo que los sacerdotes le preguntaron, que si el que te había sanado es el Mesías, no me acuerdo, ¿verdad? O que si el que te había mandado era el elegido, no me acuerdo exactamente. Por eso le digo, yo soy bueno para mezclar pasajes. Pero resulta que el ciego dice: yo no sé quién sea él, pero yo sé que yo estaba ciego y ahora veo. Vean, hermano, nosotros no tenemos que saber la Escritura desde un punto de vista hermenéutico. Usted y yo lo que tenemos que saber es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la Escritura dice: estas señales seguirán a los que creen. Hermano, así seamos críticos. ¿Cuántas señales hemos visto en este año aquí? Porque aquí están los que creen, ¿o no? ¿Cuántas señales hemos visto? Y por eso le digo, seamos críticos. O sea, mi hermano, usted y yo tenemos que ser críticos con nosotros mismos, porque estas señales seguirán a los que creen, y en su nombre echarán fuera demonios y sanarán a los enfermos. ¿Cuántas señales hemos visto? De hecho, Pablo envía a Timoteo y le dice, ¿cómo es? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, ¿cuál es el mandato para nosotros? O sea, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Porque usted y yo somos los atalayas de Dios. Usted y yo somos esos que anuncian, esos que tocan la trompeta, esos que le dicen a los demás: no, eso no está bien. Que cuando usted y yo vemos que estas estadísticas están matando nuestra juventud, usted y yo tenemos que hacer algo. Usted y yo tenemos que acercarnos a ellos. ¿Cómo está todo? No agarrarlos a biblazos, porque se lo garantizo que si los agarra a biblazos menos van a hablar. Pero usted tiene que demostrar que hay amor en usted, porque eso es lo más importante. Si usted demuestra que hay amor en usted, la gente cree en lo que a usted lo cambió, no en usted, pero creen en que alguien cambió algo en usted, que usted refleja algo distinto. Isaías 61, y ya con esto voy terminando. Sí, con esto voy terminando.
Usted y yo tenemos que dejar de ser solamente cristianos de iglesia. ¿A qué me refiero con cristianos de iglesia? Que aquí adentro, vea hermano, aquí adentro es una maravilla. Aquí adentro usted y yo, bueno, hasta los ángeles sienten envidia de nosotros. Pero afuera, ¿cómo somos? Porque sé de historias de personas que aquí son maravillosos, levantan la mano y todo, pero cuando alguien pasó en la casa y les tocó el pito, levantan un madrazo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Vea hermano, qué hermoso. Porque Dios nos ha ungido a nosotros, nos ha puesto a nosotros. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y nosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Hermano, yo no sé si usted nota algo especial acá, pero la Escritura dice que cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos manda hacer, dice que van a venir a servirnos a nosotros. Dice que las riquezas vendrán. Y yo no sé si serán riquezas materiales, pero de que van a ser riquezas espirituales, van a ser riquezas espirituales. Materiales sé que vendrán porque su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Pero hermano, aquí esta escritura, a usted y a mí, a lo que nos enseña, es que usted y yo tenemos que pregonar su mensaje. Y se los digo una vez más, y yo sé que seré, y ahí viene otra vez con ese telele, no, es en serio. Si usted cree que lo estoy enviando a evangelizar, no, le estoy mandando a que nada más hable de Jesús, nada más. ¿A quién? A las personas con las que usted habla todos los días. Y que si mañana le dicen, ¿y a este qué le pasó? De que sea que Jesús está pasando por ahí. Ahora, hoy en día se necesitan atalayas que estén orando. El pastor necesita atalayas que estén orando por él. Aparte de la hermana, ¿alguien más lo cree? No, en serio, hermano, él necesita atalayas que estén orando por él. No necesita fariseos, no necesita escribas, ni saduceos. Él necesita atalayas que estén velando por él, que le estén cuidando la espalda a él. El atalaya tiene que estar alimentado por la palabra. ¿Por qué tiene que estar alimentado de la palabra? Y se los digo, vean hermanos, si usted conoce a una persona con pensamientos suicidas, usted no lo puede agarrar a biblazos. Pero tiene que saber en qué momento le puede dar usted la palabra de Dios que él necesita. Un atalaya debe amar a Dios y lo más importante, y debe irradiar ese amor a los demás. Un atalaya debe mostrar misericordia por los pecadores. Un atalaya debe tener empatía hacia el pecador. Un atalaya tiene que ser creíble, tiene que ser fiable para el mundo. Un atalaya debe declarar que Cristo viene. Un atalaya no debe esconderse por temor
Un atalaya es un creyente verdadero. Y ojalá que usted y yo podamos decir un día, como dijo el apóstol Pablo en Hechos 20:26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mi hermano, yo quiero hacer algo en esta mañana, que ya sí eso es para terminar, se los prometo. Yo les leí unas estadísticas al principio, unas estadísticas no muy bonitas. ¿A cuánto les gustaría comprometerse con Dios como atalayas para estar orando por esta generación? Vean, hermano, y a mí esta estadística que dice que se proyecta que si los jóvenes de hoy llegan a vivir 90 años, habrán pasado 312 meses frente a una pantalla que equivale a 26 años, eso espanta. O sea, usted y yo no podemos permanecer inertes ante esto. ¿Cómo es posible que se pasen 95 horas al mes en redes sociales? Y estos son promedios. ¿Cuál es el problema del promedio? Evidentemente hay gente que no pasa ese tiempo, pero hay gente que pasa más tiempo. Cuando yo estaba carajillo, a mí nadie me detenía y todos los días me iba para la calle. Me iba a andar en cafetales a comer naranjas, guavas, ¿cómo se llama? Durazno de palo, bueno, de todo lo que había en esos cafetales, macadamias. Cuando estaba en vacaciones, como desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Pero resulta que los niños de hoy en día no, pasan metidos en el cuarto, jugando o viendo redes sociales. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? Es más, a los que tienen hijos, no importa si son adolescentes, ¿cuántos juegos de mesa tiene usted en su casa? Estoy hablando en serio. ¿Cuántos juegos de mesa tiene usted en su casa? Vea, hermano, no importa, déjese ganar todos los días si quiere, pero un juego de mesa en la casa, eso ayuda a la integridad de la familia, a la integración, perdón. Eso hace que a usted le demanden tiempo de calidad. Y si va a jugar un juego de mesa con el teléfono a la par, nada. Sixto Porras, ¿ustedes conocen a Sixto Porras? Yo no lo conozco, yo lo he visto, pero sí sé quién es. Él tiene una característica y es uno de los directores de Enfoque a la Familia para América Latina, o el director. Los hijos de él dicen, y ya son hijos grandes, que cuando él llegaba a la casa él apagaba el teléfono. Y es Sixto Porras, el director de Enfoque a la Familia para América Latina. Usted y yo llegamos a la casa y llegamos a ver el teléfono. Y no me diga amén, pero yo sé que así es. ¿Ustedes creen que eso está bien? Es más, les hago otro reto más. Es más, me gustaría que tal vez trajéramos a los niños y a los jóvenes y oremos por ellos también. Entonces le voy a pedir si alguien puede decirle a los niños y jóvenes, y vamos a orar usted y yo por ellos. ¿Cuántos devocionales ha hecho usted en su casa con sus hijos? No, hermanos, en serio, ¿cuántos devocionales hemos hecho en la casa con nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a nuestros hijos? Y después decimos, es que nuestro hijo no nos hace caso. Es que solo en el internet piensa. Está más preocupado por la señal del Wi-Fi que por hablar conmigo. ¿Por qué será? Y usted dice, ¿por qué será?
Como decía un compañero que tomaba mucho licor y que le apareció una enfermedad y dice, ¿por qué a mi Dios? Le dice otro, ¿por qué? ¿Por qué será? Hermano, yo a usted le hago un reto, le hago un desafío. Sacrifiquemos tiempo, sacrifiquemos el tiempo de las redes sociales para estar orando por esta generación.